tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos del Adviento y la Navidad. En nuestra sección infantil el cuento Preparando el examen. Durante el primer día de clases, el maestro Gonzalo se presentó con sus alumnos de la escuela secundaria y les dijo: la educación les ayudará a enfrentar los... Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Velen y hagan oración. En el santoral te diremos qué santo fue hermano de San Pedro. Además, el mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En cierta ocasión un alto ejecutivo estaba paseando por una bonita playa, vestido con sus bermudas de marca, sus gafas de sol, también con marca muy visible, su polo con mucha marca, su gorra con marca destacada, su reloj de marca y carísimo, su calzado deportivo donde todo era marca, su móvil, su teléfono celular colgado de la cintura, también con marca, y la bolsa en la que colgaba también, y su gorra en el pelo, sin marca, pero tan abundante que uno podía adivinarla. Eran las 2 de la tarde cuando se encontró con un pescador que felizmente recogía sus redes llenas de pescado y amarraba su pequeña barca. El ejecutivo se le acercó y le dijo: disculpe, pero le he visto llegar con el barco y descargar el pescado. ¿No es muy temprano para volver del trabajo? El pescador le miró de reojo y sonriendo mientras recogía sus redes le dijo: ¿temprano? ¿Por qué lo dice? De hecho, yo ya he terminado mi jornada de trabajo y he pescado lo que necesito. ¿Ya ha terminado hoy de trabajar a las 2 de la tarde? ¿Cómo es eso posible?, dijo incrédulo el ejecutivo. El pescador, sorprendido por la pregunta, le respondió: mire, yo me levanto por la mañana a eso de las 9. Desayuno con mi mujer y mis hijos, luego les acompaño al colegio y a eso de las 10 me subo a mi barca, salgo a pescar, faeno durante 4 horas y a las 2 estoy de vuelta. Con lo que obtengo en esas 4 horas tengo suficiente para que vivamos mi familia y yo sin holguras, pero felizmente. Luego voy a casa, como tranquilamente, hago la siesta, voy a recoger a los niños al colegio con mi mujer, paseamos y conversamos con los amigos, volvemos a casa, cenamos y nos metemos en la cama felices. El ejecutivo intervino, llevado por una irrefrenable necesidad de hacer de consultor del pescador, y le dijo: verá, si me lo permite le diré que está usted cometiendo un grave error en la gestión de su negocio y que el costo de oportunidad que está pagando es sin duda excesivamente alto. Está usted renunciando a un ingreso impresionante, su ganancia podría ser mucho mayor y su umbral de máxima competencia seguro que está muy lejos de ser alcanzado. El pescador lo miraba con cara de circunstancia, mostrando una sonrisa socarrona y sin entender exactamente a dónde quería llegar aquel hombre de 30 y pico años, ni por qué de repente utilizaba palabras que él nunca había oído en su vida. Escuchó al ejecutivo que le decía: mire, señor pescador, podría sacar muchísimo más rendimiento de su barco si trabajara más horas, por ejemplo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. El pescador entonces se encogió de hombros y le dijo: ¿y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Obtendría por lo menos el triple de pescado. ¿O es que no ha oído hablar de las economías de escala, del rendimiento marginal creciente, de las curvas de productividad ascendentes? En fin, quiero decir que con los ingresos obtenidos por tal cantidad de pescado, pronto, en menos de un año, podría comprar otro barco mucho más grande y contratar después a alguien que le pueda ayudar o muchos empleados. El pescador volvió a intervenir. ¿Otro barco? ¿Y para qué quiero otro barco y muchos empleados?
¿Que para qué lo quiere? ¿No lo ve? ¿No se da cuenta de que con la suma de los 2 barcos y 12 horas de pesca por barco, podría comprar después otros 2 barcos más en un plazo de tiempo relativamente corto? Quizás dentro de 2 años ya tendría 4 barcos, mucho más pescado cada día y mucho más dinero obtenido en las ventas de su pesca diaria. Y el pescador volvió a preguntar, ¿pero todo eso para qué? Hombre, ¿pero está ciego o qué? Porque entonces, en el plazo de unos 20 años y reinvirtiendo todo lo obtenido, tendría una flota de unos 80 barcos, repito, 80 barcos que además serían 10 veces más grandes que la barcucha que tiene actualmente. Y de nuevo riendo a carcajadas, el pescador volvió a preguntar, ¿y para qué quiero yo todo eso? Y el ejecutivo, desconcertado por la pregunta y gesticulando exageradamente, le dijo, ¿cómo se nota que usted no tiene visión empresarial y estratégica ni nada de nada? ¿No se da cuenta de que con esos barcos tendría suficiente patrimonio y tranquilidad económica como para levantarse tranquilamente por la mañana, a eso de las 9, desayunar con su mujer e hijos, llevarlos al colegio, salir a pescar por placer a eso de las 10 y solo durante 4 horas, volver a comer a casa, a hacer la siesta? El pescador respondió, ¿y acaso eso no es lo que tengo ahora? Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Es tiempo de cambio, es tiempo de Adviento. A ver, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les deseo un primer maravilloso domingo de Adviento. Sí, aunque no lo crean, ya terminó el año litúrgico y estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Tiempo de Adviento, tiempo de preparar la Navidad y también, por qué no decirlo, nuestro encuentro definitivo con Cristo. Y para eso son estos programas, para que después de escucharlos tengan resonancia a lo largo de toda la semana. A propósito, les digo que si algunos de ustedes quieren la oración para bendecir la primera vela de Adviento, es muy fácil. Entren a mi página de internet www.padrejose.mx y ahí están las oraciones para los 4 domingos de Adviento. Por supuesto, ya he subido desde antes la explicación de la corona de Adviento y otras cosas más referentes a la Navidad. Así que pueden entrar a mi canal de YouTube. Pero si se les hace difícil, pues entonces ya todo junto en mi página de internet padrejosedejesus.mx, así de sencillo. Como todos los domingos vamos a tener un programa maravilloso,
pero qué maravilloso es que ustedes me escuchen en distintas partes del país y más allá de las fronteras. Por eso envío un caluroso saludo a todos los que se dedican a la transportación, tanto en México, y a nuestros amigos traileros de allá de Estados Unidos, que me dicen: padre, ahorita estoy en Oklahoma, padre, estoy en este camino, padre, estoy en este freeway, o padre, hoy me tocó descansar. Bueno, a todos ustedes mucho cuidado, especialmente en este tiempo en que las carreteras, bueno, algunas por las heladas implican mayor riesgo, así que a cuidarse mucho, a cuidar la mercancía que llevan, pero sobre todo ustedes, porque son lo más valioso. Y también quiero animar especialmente a los más pequeñitos a que se animen a poner un nacimiento en casa. La tradición del nacimiento es hermosísima. Si no tienen para comprar las figuritas, ¿qué les parece que las dibujan, que sus papás les ayuden, las recortan y las van parando con alguna forma, un mecanismo especial, un cartoncito, y de esta manera ponen o pegan el nacimiento en alguna pared? Hay que valorar nuestras tradiciones, pero vamos a ir a un breve corte y al regreso, como ustedes lo saben, el cuento. Regresamos enseguida. En este tiempo de Adviento estoy corrigiendo las cosas que hago mal para que Cristo se sienta orgulloso de mí. Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueras olvidado, pero la gente te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy te pido, para que pueda bendecir a Dios en tu compañía con los demás elegidos por toda la eternidad. Te prometo, apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor y jamás dejar de honrarte como a mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Preparando el examen. Durante el primer día de clases, el maestro Gonzalo se presentó con sus alumnos de la escuela secundaria y les dijo: La educación les ayudará a enfrentar los problemas de la vida, muchachos. Pero deberán estudiar constantemente y pasar todos los exámenes. Fernanda, una de las alumnas, comentó: Estudiaremos con responsabilidad, pero necesitamos que nos diga con anticipación las fechas en que tendremos algún examen. Así podremos estar bien preparados. El maestro sonrió y le dijo: Tengo 25 años de maestro. Durante este tiempo he aprendido que cuando los alumnos conocen la fecha exacta del examen, se confían y lo preparan a última hora con unos cuantos días de anticipación. Incluso no falta el que solo se pone a estudiar la noche anterior. Y créanme, los resultados son terribles porque esa no es una verdadera preparación. Otro alumno preguntó: ¿Entonces no tendremos que presentar exámenes? Gonzalo le respondió: Por supuesto que sí. La evaluación es necesaria y obligatoria. Fernanda volvió a tomar la palabra. ¿Cómo vamos a saber la fecha de los exámenes? Lo sabrán el mismo día del examen. Todos los días vendrán en forma ordinaria a clases y, en ciertas ocasiones, yo los examinaré sin previo aviso. Los alumnos, admirados, intercambiaron miradas. Una de las alumnas, en voz baja, le dijo a su compañera: Con esa estrategia no podremos faltar a clases, porque cualquier día podríamos tener examen. La jovencita alzó los hombros y contestó también en voz baja: Si nos acabaron los días de pinte y de flojera.
Mientras tanto, el maestro Gonzalo continuó hablando. Mi método puede parecer extraño, pero les aseguro que es muy efectivo. Con él no solo se estarán preparando para un día de examen, sino para toda la carrera y, lo que es mejor, para toda la vida. Con mi método veremos quién se prepara solo para pasar año y quién se prepara para ser triunfador, porque quien bien aprende se abre las puertas en cualquier lugar. Pasaron los días. Los alumnos fueron mostrando actitudes diversas y contrastantes. Algunos se habituaron al estudio, repasando sus apuntes y resolviendo las dudas de la clase. Otros comenzaron a estudiar, pero al ver que el profesor no hacía exámenes, se confiaron y dejaron de prepararse. Pasaron varias semanas hasta que, en un día ordinario, el maestro les dijo: Jóvenes, guárdenme todas sus cosas, por favor. Preparen una hoja de papel en blanco y anoten las preguntas del examen de hoy. Todos quedaron sorprendidos. Afortunadamente, quienes habían estudiado constantemente no tuvieron miedo y contestaron las preguntas con rapidez. Pero quienes se habían confiado se llenaron de angustia y tuvieron muy malos resultados. ¡Ay, no es posible! Reprobé el examen porque no estudié lo necesario y el maestro me sorprendió. Después del examen sorpresa, el grupo de estudiosos continuó preparándose. Algunos de los que habían reprobado el examen anterior cambiaron de actitud y se pusieron a estudiar hasta obtener el hábito de estudio. Otros de los reprobados comenzaron a estudiar, pero pronto volvieron a su excesiva confianza e irresponsabilidad. A todos les volvió a sorprender un nuevo examen. Así pasó todo el ciclo escolar. Al final del año, antes de entregar los resultados finales, el profesor les dijo: Los buenos resultados no representan solo unos días de estudio, sino la verdadera preparación y el hábito del estudio. Felicito a quienes lo lograron. Estoy seguro que serán triunfadores en lo que se propongan. El profesor continuó: Lamentablemente, tengo que decir que el exceso de confianza, la falta de compromiso y seriedad de algunos son la causa de que estén reprobados. Esta amarga experiencia les ayudará a comprender que, cuando menos lo esperamos, la vida presenta pruebas difíciles. Por eso, tenemos que estar bien preparados. Estoy seguro que quienes no aprobaron el ciclo aprenderán la lección. No olviden, muchachos, preparándose constantemente podrán superarse y no volverán a sufrir las consecuencias. Fernanda, al llegar a su casa, comentó con su papá: El profesor me hizo pensar que si Dios no nos dice ni el día ni la hora de nuestro momento final, es porque quiere que estemos siempre preparados. Si así lo hacemos, no tendremos angustia en aquel momento, sino un gran gozo. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alertas para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, no entorpezcan su mente, y aquel día los sorprenda desprevenidos.
porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Hermanas, hermanos, hoy iniciamos el nuevo año litúrgico recordando que existen 3 esquemas, el A, el B y el C. En este año se utiliza en el mundo entero el del ciclo C, y recordamos que durante el conjunto de estos 3 ciclos, es decir, cada 3 años, se alcanza a leer completa la Biblia. Quienes asisten regularmente a la misa durante 3 años, sí, quienes lo hacen leen la Biblia completamente simplemente por asistir a la misa. Esa es la finalidad de tener distintas lecturas cada año y volverlas a repetir cada 3 años. El tiempo de Adviento nos ofrece 2 temas de reflexión. Por una parte nos hace recordar todo lo que tuvo que suceder para que el Hijo de Dios se hiciera hombre, y por otra, que ese mismo Jesús que murió y resucitó por nosotros, vendrá de nuevo al final de los tiempos. Dentro del primer tema, hoy se nos recuerda aquel tiempo en que, por falta de buenos reyes o gobernantes, el pueblo pasaba por un momento difícil, incluso el destierro. Bajo esas circunstancias, el pueblo ansiaba a un Mesías liberador que le devolviera la justicia. Por eso el profeta anuncia que cuando venga Jesucristo, el Mesías, traerá consigo la seguridad y la justicia. Y con Cristo, que es anunciado como si fuera un renuevo o retoño, iniciará la plenitud de los tiempos. Por otra parte, la lectura de San Pablo a los Corintios y el Evangelio vuelven a hablar de un tiempo de espera donde lo más importante no es lo que suceda en nuestro entorno, como las señales en el sol, las estrellas o el mar, porque lo que sucede en el universo no depende de nosotros. Lo importante es más bien lo que suceda en nuestro interior. Por eso el Evangelio insiste: pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios como el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Velen y hagan oración para que puedan comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Y San Pablo dice: para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Así pues, durante este tiempo de Adviento, recordemos cómo Dios preparó mediante Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los profetas la llegada de su Hijo al mundo. Recordemos que un día se hizo hombre, pero también pensemos que para cada uno de nosotros llegará un día en que nuestro tiempo en la tierra habrá terminado y debamos presentarnos ante Dios. En la antigüedad romana, los ciudadanos llamaban Adventus al tiempo de preparación para recibir al emperador. De ahí los cristianos decidieron tomar el mismo nombre para preparar la llegada de Cristo. ¿Cómo será ese momento para ti? ¿Un momento de angustia y temor porque no vives como debes? ¿O será un momento de alegría porque toda tu vida ha sido una preparación para ese encuentro amoroso, definitivo y final? ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 28 de noviembre, al día siguiente de la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, se celebra a Santa Catalina Labouré, la religiosa a quien se le apareció la Virgen para solicitarle que hiciera la Medalla Milagrosa. Antes de entrar al convento, fue una mujer campesina al frente de los trabajos de su casa, por lo que nunca aprendió ni a leer ni a escribir. Cuando tenía 24 años, esta joven ingresó al convento de las Hermanas Vicentinas que había fundado San Vicente de Paúl. Después de las apariciones, la joven Catalina vivió
vivió el resto de sus años como una cenicienta, podemos decir, escondida y desconocida de todos, pero con una vida de profunda oración y con una gran actitud de servicio. El 29 de noviembre se celebra a San Gregorio Taumaturgo. Amigos, se llama taumaturgo al que hace muchos milagros, aunque a nosotros nos queda claro que no son los santos los que hacen los milagros, sino Dios, y que ellos solo interceden para que recibamos los milagros de Dios. Gregorio Taumaturgo vivió en el siglo III cerca del Mar Negro. Aunque nació en una familia pagana, se hizo cristiano después de escuchar al sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, que había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Cuando regresó a su patria fue nombrado obispo y empezó entonces una cadena incontable de milagros. El 30 de noviembre se celebra a San Andrés o Andrea en italiano. Este nombre, Andrés, significa varonil. Él nació en Betsaida, una población de Galilea situada a orillas del lago de Genesaret, también conocido como lago de Tiberíades o mar de Galilea. Andrés era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón, que más tarde sería San Pedro, así que San Andrés y San Pedro eran hermanos. Y su familia tenía una casa en Cafarnaúm y en ella vivió Jesús mientras predicaba en los alrededores. Andrés fue el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista. Cuando Andrés conoció a Cristo, fue a ver a su hermano Simón Pedro y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo», y lo llevó con Jesús. Así le consiguió a Cristo un formidable amigo, el gran San Pedro. Al principio, Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente, sino que acudían a escucharle cuando podían, y luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando Cristo volvió a Galilea, encontró a Andrés y a Simón remendando sus redes y les dijo: «Vengan y síganme». Ellos, dejando sus familias, sus negocios y a sus redes, se fueron definitivamente con Jesús. Después de la pesca milagrosa, Cristo les dijo: «De ahora en adelante serán pescadores de hombres». El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que llevó a Jesús el muchacho que tenía los 5 panes. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones. Vivió junto a él durante 3 años. El día de Pentecostés, Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Un escrito que data del siglo III, el fragmento de Muratori, dice que al apóstol San Juan le aconsejaban que escribiera el 4º evangelio. Juan dudaba y consultó al apóstol San Andrés. Su contestación fue: «Debes escribirlo, y que los hermanos revisen lo que escriba». Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, en Grecia, que lo amarraron a una cruz en forma de X y allí estuvo padeciendo durante 3 días. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio cruel de Nerón. Parte de sus reliquias se conservan en la Basílica de San Pedro en Roma, junto a las de su hermano Pedro. Otras en Amalfi en Italia y otras en Grecia, donde fue crucificado. El 1 de diciembre estaremos recordando a la Divina Providencia, por supuesto, pero también celebramos a un santo que tiene una capilla en la catedral. Su nombre es San Eloy o bien Eligio. Es el mismo, y su nombre significa el elegido, el preferido. San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII, y a los niños les recordamos que un orfebre es el que trabaja objetos de oro y plata. Él fabricó los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de San Martín de Tours, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán, todos estos santos particularmente de Francia. Además, fundó un monasterio para hombres y otro para mujeres, y ahí, además de enseñarles a vivir el Evangelio, les enseñaba el arte que conocía, la orfebrería. Fue electo obispo de Rouen y gobernó durante 19 años. Finalmente, murió el 1 de diciembre del año 660 y los orfebres de México le dedicaron desde ese tiempo, desde el tiempo del virreinato, una capilla en la catedral. El 2 de diciembre se celebra a Santa Bárbara. Algunas personas le rezan a esta santa cuando hay una tormenta, pero como algunos no saben por qué, estoy seguro que si escuchan su historia van a saber por qué. Ella era cristiana, desafortunadamente tenía un papá con un terrible mal genio. Su papá no era cristiano y la quiso obligar a adorar a los ídolos paganos. Como Bárbara se opuso, su papá la encerró en la torre de un castillo a la que le había mandado colocar 2 ventanas. La santa pidió a los obreros que añadieran una 3ª ventana para acordarse de la Santísima Trinidad. ¿Y qué creen que sucedió? Esto enfureció mucho más a su incrédulo papá.
Como ella no dejaba su fe, su papá se puso todavía más furioso y mandó que la martirizaran. Y como Bárbara se mantuvo firme, su papá ordenó entonces que le cortaran la cabeza, y por eso se le representa con una espada y una palma, señal de que obtuvo la palma del martirio, y con una corona porque se ganó el reino de los cielos. Amigos, si ustedes se preguntarán, ¿y lo de las tormentas? Bueno, escuchen bien, dice la tradición que cuando su padre bajaba del monte donde habían matado a su hija, le cayó un rayo y lo mató. Por eso a Santa Bárbara le pide la gente para verse libre de los rayos de las tormentas. El 3 de diciembre se celebra a San Francisco Javier. Este hombre nació en Pamplona, en España, estudió en la Universidad de París y allí conoció a San Ignacio de Loyola. Él, Francisco Javier, y otros 6 compañeros le ayudaron a San Ignacio a fundar la comunidad de los jesuitas. Así que fue él uno de los primeros jesuitas. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46. Pero fíjense, en 11 años recorrió la India, que es un país inmenso, el Japón y también varios países más, bautizando una gran cantidad de nuevos cristianos. Cuando tenía 46 años murió el 3 de diciembre de 1552. A su entierro no asistieron sino un catequista que lo asistía, un portugués y 2 negros. Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto y así se conserva. El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que han existido. El 4 de diciembre se festeja a San Juan Damasceno, escritor del siglo V. Se le llama Damasceno porque era de la ciudad de Damasco, allá en Siria. Su fama se debe principalmente a que él fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes. Y defendió este asunto porque en aquel tiempo el emperador de Constantinopla, León el Isáurico, se metió en los asuntos de la iglesia y prohibió el culto a las imágenes. Fue entonces cuando San Juan Damasceno inició un conjunto de escritos con los que enseñaba el valor pedagógico de las imágenes, sin llegar a confundirlas con el mismo Dios o los santos, porque eso sería idolatría. A una persona que destruye las imágenes se le llama iconoclasta, así que el iconoclasta León el Isáurico decía que los católicos adoraban las imágenes, pero San Juan Damasceno le respondió que nosotros no adoramos imágenes, sino que las veneramos, lo cual es totalmente distinto. ¿Y cuál es la diferencia, amigos? Bueno, que adorar es creer que una imagen es un Dios que puede hacernos milagros. Eso sí es pecado de idolatría. Pero venerar es rendir culto a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María o a algún santo mediante una imagen, porque ella, la imagen, nos recuerda a un personaje que amamos mucho. Los católicos no adoramos imágenes, no creemos que ellas son dioses o que nos van a hacer milagros. Son solo yeso, papel, madera, etc. Pero sí las veneramos, porque al verlas recordamos cuánto nos han amado Jesucristo o la Virgen o los santos. Lo que la Biblia, amigos, prohíbe es hacer imágenes para adorarlas, pero no prohíbe venerarlas, porque entonces en ningún país podrían hacerse imágenes de sus héroes y nadie podría conservar el retrato de sus padres. San Juan Damasceno decía en sus escritos: lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Hasta aquí el santoral de la semana. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Vamos a hablar de algunos elementos del tiempo de Adviento y Navidad porque ustedes, queridos radioescuchas, nos han mostrado su inquietud para conocer más a través de sus preguntas y precisamente vamos a ir respondiendo a sus inquietudes. Y comienzo con la primera pregunta. David, ¿cuándo y dónde empezó a celebrarse la fiesta de la Navidad? Bueno, amigos, en los primeros años del cristianismo, la única y más importante celebración fue la resurrección de Cristo. La Navidad empezó a celebrarse hacia el siglo IV, tanto en Jerusalén como en Roma. La segunda pregunta, Sergio, dice así: ¿es cierto que la celebración de la Navidad es una derivación de las fiestas del solsticio de invierno? Sí, amigos, efectivamente. Fíjense que cuando los cristianos decidieron celebrar el nacimiento de Cristo, además de su resurrección, ya no había ningún documento o información sobre el día exacto de su nacimiento. Entonces decidieron elegir una fecha simbólica. Como la luz de Cristo era comparable con la luz del sol, eligieron la fecha en la que en el Imperio Romano se celebraba el nacimiento o renovación del sol. Esta correspondía con el solsticio de invierno. Los romanos llamaban a su fiesta Natalis Invicti y celebraban con 3 días de vacación.
Los cristianos cambiaron el sentido de la fiesta y le llamaron Natalis Christo, que dio origen a la palabra Navidad. La siguiente pregunta, Carlos, ¿también en el México prehispánico celebraban el solsticio con fiestas? Así es, padre. México se encuentra también en el mismo hemisferio que Europa, por lo que los indígenas celebraban también durante el invierno o Panquetzalistli la llegada de Huitzilopochtli, dios de la guerra. La celebración incluía cantos y encendido de antorchas o teas. Esta celebración será utilizada por los religiosos agustinos, que sustituyeron la imagen de Huitzilopochtli por las de José y María, que anuncian al niño Dios. ¿Es cierto que al inicio hubo 2 fechas para la Navidad? Sí, también la respuesta es sí, y es que como las Sagradas Escrituras no mencionan la fecha exacta del nacimiento de Cristo, pues fue necesario buscar un día simbólico. El simbolismo de Cristo como luz hizo que se eligieran fechas en que los paganos celebraban al dios Sol. Así en Roma se eligió la noche del 24 de diciembre y todo el día 25, mientras que en el Oriente se eligió la noche del 5 de enero y todo el día 6. De tal manera que las primeras Navidades que se celebraron tuvieron 2 fechas distintas. Una parte del mundo cristiano la celebraba en diciembre, mientras otra parte la celebraba en enero. Sergio, continuando con esta reflexión, ¿es cierto que en el Oriente le llamaban distinto a la Navidad? Por supuesto que sí, Padre José. Fíjense, amigos, que en el Oriente utilizaron la palabra griega epifanía, que significa manifestación. Esto para dar a entender que Dios se manifestaba o daba a conocer a toda la humanidad. Por su parte, en Roma se utilizó la palabra latina natividad, que significa nacimiento. Vamos ahora con Carlos. ¿Se sigue celebrando la Navidad en 2 fechas distintas? No, padre, fíjese que con el paso del tiempo los cristianos de ambas regiones se pusieron de acuerdo, por lo que actualmente se celebra la Navidad a partir del 24 de diciembre en la noche y culmina con la fiesta del 6 de enero con el nombre de Epifanía, en la que se recuerda la adoración de los Reyes Magos. A ver, vamos ahora, Raúl. Si el tiempo de preparación a la Pascua se llama Cuaresma, ¿cómo se llama el tiempo de preparación a la Navidad y cuánto dura? El tiempo de preparación a la Navidad, padre, se llama Adviento. Inicia 4 domingos antes de la Navidad. De la misma manera que en la Cuaresma se utiliza el color morado como signo de preparación y penitencia, también en el Adviento los sacerdotes utilizan este color en la celebración de la misa. El tiempo de Adviento se introdujo en la Iglesia en el siglo VI. Muy bien, vamos, David. Ya habló Raúl de la palabra Adviento, pero ¿qué significa esta palabra? Efectivamente, Adviento deriva de la palabra Adventus, que en latín significa llegada, y esa palabra era utilizada en el Imperio Romano para designar la llegada triunfal del César o un personaje importante a alguna población. Esta llegada, amigos, suponía pues un arreglo especial de la ciudad como limpieza y embellecimiento, y por esa razón los cristianos quisieron comparar la llegada de Cristo con la llegada del César y utilizaron la misma palabra. Sin embargo, la preparación para recibir a Cristo consiste no en el arreglo de una ciudad, sino en una limpieza y embellecimiento espiritual. Bueno, Sergio, entonces, si no tenemos que preparar el arreglo de la ciudad, ¿en qué se centra el tiempo de Adviento? En este tiempo las lecturas bíblicas hacen alusión a las promesas del nacimiento del Mesías y a su cumplimiento en Belén. Sin embargo, amigos, también las lecturas hacen referencia a la última y definitiva venida de Cristo, cuando vendrá a juzgar a vivos y muertos, a la llamada parusía, por lo que los cristianos deben de estar siempre velando en hacer el bien. Cada tiempo litúrgico tiene sus propios signos, por ejemplo, la Cuaresma tiene la ceniza. Pero, Raúl, ¿existen algunos signos del Adviento? Así es, padre, y aunque el signo principal es el color morado, se han creado otros como el pino y la corona de Adviento, que recuerda, con sus 4 velas, los 4 domingos de preparación. Incluso las velas pueden ir de color morado hasta el blanco, pasando por el rojo y el rosa. Y precisamente que sean 4 velas también representa los 4 puntos cardinales y al deseo que Dios tiene de que todo el mundo se salve. El círculo de la corona representa la renovación y la eternidad que nos trae Jesucristo. Las ramas de pino recuerdan la inmortalidad porque, a diferencia de otros árboles que pierden su follaje en invierno, el pino se mantiene siempre verde. El mismo significado tienen las piñas de pino. Finalmente, el color rojo es el signo del amor y la caridad. La costumbre de la corona de Adviento inició en la región de Alemania y se ha ido extendiendo por todo el mundo. Vamos ahora con Carlos. ¿Existen algunas fiestas marianas que nos ayuden a preparar la Navidad? Así es, padre. Queridos amigos, fíjense que para recordar que por medio de la Virgen María recibimos a Jesucristo, algunos días antes de la Navidad se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Esta fiesta presenta a María concebida sin pecado como la mejor mujer en la que el Hijo de Dios se encarna y se hace hombre. También se hace alusión a la profecía de que cuando una virgen diera luz a un niño, ese niño sería el Mesías. Se puede considerar, David,
la fiesta de la Virgen de Guadalupe como una preparación a la Navidad? Por supuesto que sí, amigos, sobre todo porque las apariciones inician al día siguiente de la fiesta de la Inmaculada Concepción y van del 9 al 12 de diciembre. Y hay que recordar también, amigos, que en la imagen de la Virgen de Guadalupe, María está embarazada y a punto de dar a luz, por eso está ceñida en la parte del vientre. Los rayos del sol que la rodean significan que en su vientre está el verdadero sol, la verdadera luz, y por eso la luna va disminuyendo a sus pies. El signo, amigos, es muy claro. El día vence a la noche, la luz vence a la oscuridad. Y llega el momento de escuchar al mago Frank y al travieso conejo Blas. Esto es Palabras Mágicas con el mago Frank y su conejo Blas. Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre queremos mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, menos a uno, al Padre José, porque quiere que esté listo para vivir el Adviento. ¿Y eso qué? Que si el Adviento no le hizo nada a Juárez, mucho menos a mí. Ay, Blas, a ver, ¿qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean el Adviento? ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blas, que una cosa es el viento y otra cosa muy diferente es el Adviento. ¿Y cuál es la diferencia? Que el viento es una corriente de aire, pero el Adviento es el tiempo de preparación que tenemos los católicos para festejar un año más el nacimiento del niñito Jesús. Pero, ¿qué para eso no está la Navidad? Sí, Blas, Navidad significa nacimiento, pero ese día no se festeja un nacimiento cualquiera, se festeja nada menos que el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con el Adviento? Adviento, Blas. Adviento significa llegada. A ver, dime, ¿qué harías si te dijera que llega a tu casa el Hijo de Dios? Dirás a mi conejera, bueno, a tu conejera, lo que sea, Blas, ¿qué harías? Pues lo recibiría con mucho gusto. Ese día le haría una cena muy rica. Claro, y lo recibirías con tu conejera toda sucia. ¿Cómo crees? La tendría más limpia que nunca. ¿Y si estuvieran descarapeladas las paredes, así las dejarías? No, las pintaría. ¿Y si en los floreros hubiera flores marchitas? ¿Cómo crees? Les pondría agua fresca y las cambiaría. Pero no te entiendo nada. Mira, Blas, todos esos preparativos no los harías en un día. Te llevaría tiempo limpiar, resanar, pintar, arreglar, ¿no crees? Pues claro. Bueno, pues el tiempo que a ti te llevan a arreglar tu conejera es el tiempo que los católicos necesitamos para recibir al niño Dios en nuestra alma. ¿Y a poco puedes pintar y resanar el alma? Claro, Blas, limpiarla, arreglarla y sobre todo mantenerla así. Siempre así. Mangos, que acabó la fiesta, se rompe una taza y cada quien para su casa. No, Blas, porque los católicos no solo celebramos el nacimiento de Jesús, también festejamos que sigue entre nosotros y no solo eso, sabemos que un día regresará para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Esa ya me la sé. Sí, Blas, te la sabes porque es el credo que tenemos los católicos. Creemos firmemente en que Jesús regresará convertido en rey y por eso siempre debemos estar preparados. Oye, ¿y cuánto tiempo dura el Adviento? Bueno, pues la Iglesia Católica marca como tiempo de Adviento los 4 domingos anteriores a la Navidad. ¿4 semanas para preparar tu casa? No, Blas, el alma. ¿Y cómo se prepara el alma? Ya te dije, Blas, igual que tu conejera. Primero la limpias. ¿Con jabón? No, Blas, las manchas del alma no se quitan con jabón, se quitan con reflexión y con arrepentimiento. Debes de pensar en todas las travesuras que te alejan de Dios. Como que me volé 2 zanahorias en el supermercado. Sí, Blas. ¿Y que le escondí la dentadura postiza a mi abuelita? Sí, Blas. Piensa en todo lo malo que has hecho y haz el firme propósito de no volverlo a repetir. Con eso se limpia mi alma. Y luego, ¿qué otras cosas haces en Navidad? Pues compro muchos regalos. ¿A quién le regalas en Navidad? A mi mamá coneja, a mi tía Orejotas, a mi tía Lechuga, a mi conejita y ya. ¿Y ya? ¿Te falta alguien? Sí, y a ti. No, Blas. A ver, cuando vas al cumpleaños de tu primo Rabito, ¿le llevas regalo a todos los conejitos o nada más a él? ¿Cómo crees? Nada más se le regala al del cumpleaños. Pues fíjate, Blas, que en Navidad, según lo que dijiste, no le estás dando nada al cumpleañero. ¿A quién? Al del cumpleaños, Blas. En Navidad el cumpleaños es del niño Jesús. Y a ver,
¿A él qué le vas a regalar? Ay, en la torre, pues nada. Ya ves, para eso sirve el Adviento. Cada día a partir de hoy, regálale al niño Dios una buena acción. Órale, con tanta buena acción, me voy a convertir en accionista. Sí, Blas, accionista del Banco de las Buenas Obras. Por ejemplo, hoy haz algo que te dé mucha flojera. Tender mi camita. Bueno, pues tiendes tu cama y se lo ofreces al niño Dios. Mañana haz algo que te cueste mucho trabajo. Levantarme para ir a la escuela. Bueno, te levantas temprano regalándole una sonrisa al niñito Jesús. Y el martes le regalas un juguete a un niño. Pero si no tengo dinero. No, Blas, uno de tus juguetes se lo das a un niño pobre y haz de cuenta que se lo estás dando al niñito Jesús. Ya entendí lo que es el Adviento. Una buena obra cada día. Voy a perdonar, voy a hacer mi tarea, voy a hacer pequeños sacrificios. No voy a comer tantas zanahorias acarameladas, voy a ver menos tele, voy a leer y ya no le voy a poner polvo pica pica a tu pantalón. ¿Polvo pica pica a mi pantalón? No te enojes, ofréceselo al niño Dios. Ay, Blas, está bien. Nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas. ¿Y sabes qué? Ya no le voy a poner sal a la azucarera. Ay, Blas. Amigas, amigos, qué rápido se fue el tiempo y antes de despedirme, como siempre, les agradezco a todos su atención y que recomienden también este programa con sus amigos. Y recuerden que si no lo pueden escuchar cuando está pasando a través de la radio, ahí en mi canal o bien en mi página de internet lo pueden escuchar cuantas veces quieran, así como participar de la Santa Misa y otras cosas más. Recuerden que mi página de internet es www.padrejose.mx. Y si quieren anotar a sus familiares para que se pida por ellos en el mes de enero, el primer mes del año, bueno, pues ya pueden hacerlo llamando a estos teléfonos que también son WhatsApp. Ahí les dan información sobre las misas gregorianas, sobre cómo conseguir este extracto de agave que es tan maravilloso en este tiempo de frío y también sobre cómo obtener cualquiera de mis libros. Los teléfonos de WhatsApp son 55 5705 5939, 55 5705 5939 y 55 55 66 7744, 55 55 66 7744. Y qué bueno que ya empieza a oler a ponche, ¿verdad? Amigos, amigas, hasta el próximo domingo y que Dios les bendiga. En este tiempo de Adviento estoy corrigiendo las cosas que hago mal para que Cristo se sienta orgulloso de mí. ¿Y tú también estás cambiando? Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.